Situación política y económica de República Dominicana entre 1913 y 1915. A la renuncia del presidente Adolfo Noel, el Congreso se reunió para elegir su sustituto, pero las divisiones políticas le impidieron seleccionar a uno de los tres candidatos propuestos: Horacio Vásquez, Juan Isidro Jiménez y Federico Velázquez. Ante tal situación, Bordas, como político independiente de los partidos, resultó elegido y asumió la presidencia provisional en abril de 1913. Luego surgieron conflictos con los horacistas, quienes querían sacar provecho a las luchas venideras y hacer frente al contrincante jimenista. Estalla la llamada Revolución de los 2 meses. El levantamiento o Revolución del Ferrocarril fue sofocado por el presidente Bordas, con apoyo de las fuerzas del general Desiderio Arias. Sin embargo, se vio precisado a comprometerse con la realización de elecciones y con el nombramiento en cargos públicos de algunos influyentes horacistas. En medio de tal situación, el presidente Bordas organizó y celebró unas elecciones el 15 de junio de 1914, en las que él resultó vencedor mediante fraude, cambiando votos en las urnas, reprimiendo los mítines políticos y encarcelando a los opositores. Dichas elecciones, atendido el desorden público reinante, solo se efectuaron en 5 de las 12 provincias en que entonces se dividía el país. Ante el avance de los insurrectos y la pérdida de apoyo del gobierno norteamericano, Bordas tuvo que renunciar para dar paso al gobierno provisional de Ramón Báez el 27 de agosto de 1914. En 1914, el gobierno norteamericano impuso un acuerdo a las partes beligerantes de la República Dominicana, por la cual el doctor Báez fue designado presidente provisional con encargo de efectuar elecciones generales para superar la crisis que afectaba al país. El proceso eleccionario se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre de 1914, de las que resultó electo presidente de la República Dominicana Juan Isidro Jiménez, sobre su opositor Horacio Vásquez. Gana Jiménez las elecciones, pero poco más tarde, después de su toma de posesión, Jiménez recibía órdenes perentorias del gobierno norteamericano de reducir el ejército a la mitad, poner todas las actividades fiscales en manos de un contralor norteamericano y colocar las comunicaciones a las órdenes de un funcionario norteamericano que estaría autorizado para remover y nombrar empleados. Ese funcionario no podría ser destituido sin previa aprobación del Departamento de Estado. Cada momento significaba la agudización de la intervención norteamericana en el gobierno de Jiménez, que intentó solucionar el problema, pero su gestión se vio con el juego trancado. La economía de la República Dominicana era inestable desde los gobiernos de Buenaventura Báez y el conocido Lilis, debido a los múltiples déficits fiscales que enfrentó la República Dominicana y a los múltiples préstamos hechos por estos para contrarrestar estos déficits. Y en la Primera Guerra Mundial disparó los precios del azúcar de $3 el quintal en 1914 a $25 en 1920. Causas de la primera intervención norteamericana a la República Dominicana.
Al imperialismo norteamericano le interesaba modernizar la economía del país, sobre todo construir carreteras para ampliar sus inversiones en la economía de exportación. La influencia de Estados Unidos era cada vez mayor en ese rubro, principalmente en la industria azucarera, que con la Guerra Mundial de 1914 a 1918 se había vuelto más rentable, debido a la baja de la producción de azúcar de remolacha en los países europeos involucrados en el conflicto. Por ende, la Primera Guerra Mundial disparó los precios del azúcar debido a la gran demanda europea. Y estas exportaciones dominicanas garantizaban el pago de la deuda externa contraída en buena medida con los Estados Unidos. En plena Primera Guerra Mundial, Estados Unidos también quería prevenir la influencia de otros imperialismos y fortalecer sus posiciones en América Latina, donde podía proveerse de alimentos y materias primas, en tanto tenía que desviar parte de sus recursos para la guerra. La invasión a Dominicana fue la salida que encontró el imperialismo para imponer el orden que los grupos políticos criollos no lograban establecer. Para el imperialismo, ayer y hoy, la búsqueda de mercados donde invertir y generar ganancias es vital. En el primer tercio del siglo XX, varios países latinoamericanos fueron intervenidos militarmente por los Estados Unidos. Dentro de estos, Cuba, Puerto Rico y Pacífica. Desde 1898 a 1902. Estados Unidos impone la posibilidad de inversiones financieras y un derecho de injerencia en los asuntos interiores de Cuba mediante la enmienda Platt, anexión de las antiguas colonias españolas de Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam. Interviene también en México en el año 1914. Durante la Revolución Mexicana, el 21 de abril, en respuesta a la detención de unos marineros borrachos en el puerto mexicano de Tampico, la Armada invade el puerto de Veracruz, masacrando a la población civil. Esta intervención es conocida como la ocupación estadounidense de Veracruz de 1914. Invade nuestra nación vecina, República de Haití, en el año 1915, República Dominicana en 1916 y luego invade nuevamente México en 1917. Expedición punitiva contra Francisco Villa. Durante la Revolución Mexicana, el presidente estadounidense Woodrow Wilson envió tropas a México encabezadas por el general Black Jack de Pershing, el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, para capturar al líder revolucionario Pancho Villa, que había atacado una localidad estadounidense. La expedición fracasa. Francisco Villa se libra de la muerte. Los Estados Unidos invaden también Nicaragua en 1926. La guerrilla de Augusto César Sandino los obligó a salir por las armas. Huyeron cobardemente. Su gesta heroica marcó la salida de las tropas estadounidenses de ocupación, finalizando así las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica durante el primer tercio del siglo XX. Objetivos de los Estados Unidos al intervenir República Dominicana. Los móviles de esta intervención fueron múltiples, pero sus más fuertes raíces se encuentran en que para esa fecha Estados Unidos se prepara para participar en la Primera Guerra Mundial y necesitaba ganar terreno en América para cuidar el Canal de Panamá, además de la crisis económica interna que ponía en juego sus capitales invertidos en el negocio de las exportaciones. Medidas tomadas por el gobierno norteamericano.
Las medidas en el nivel económico favorecieron a los ingenios de azúcar, permitiendo la instalación libre o ampliando los que habían. También se creó un tribunal de tierras, cuya última función era legalizar la posesión de tierra por parte de las empresas azucareras. Hubo un constante derroche de fondos, construcciones de obras santuarias y de carreteras que comunicaron los puntos más importantes de la República que iban a facilitar su control. La ocupación costó a los norteamericanos muchos millones de dólares y a Santo Domingo la pérdida de muchas vidas y la perturbación del orden político y económico. La mayor capitalización hecha en el país hasta entonces se produjo en ese período. La causa de esa capitalización fue el alza en los precios de los productos. Ley de Registros de Propiedad Territorial. Para que llegaran compañías azucareras norteamericanas, se despojó de sus tierras a muchos campesinos y hasta a algunos terratenientes en las zonas de plantación de azúcar y en lugares cercanos a ellas. Para tal fin se aprobaron dos leyes: la de impuestos a la propiedad territorial, que proveía recursos al gobierno y obligaba a muchos propietarios a vender sus parcelas debido a que no podían pagar el impuesto, y la de registro de tierras, que obligaba a dividir los terrenos comuneros y despojar de sus tierras a quienes no podían legalizarlas. Consecuencias de la intervención norteamericana en la República Dominicana. La ocupación norteamericana de 8 años tuvo consecuencias. Las más importantes fueron las siguientes. Aumentó el peso de las relaciones capitalistas en la sociedad dominicana a partir de la consolidación de un modelo agroexportador azucarero dependiente. Se modernizó la infraestructura vial y se desarrolló el comercio exportador e importador, sobre todo con inversiones directas de Estados Unidos. La industria azucarera pasó a ser controlada por el capital norteamericano. Se concentró la propiedad de las tierras con el despojo a campesinos y terratenientes tradicionales por parte de las empresas norteamericanas. Se consolidó el papel dominante del imperialismo norteamericano en el país en los planos económicos y políticos. Se desnacionalizó la fuerza de trabajo en la actividad azucarera con la inmigración masiva de haitianos y cocolos. Se crearon algunos planes previos a la desocupación norteamericana. 2 de estos fueron rechazados y uno fue aceptado. El primer plan propuesto fue el Plan Wilson, el cual planteaba una rápida retirada de las tropas norteamericanas de Santo Domingo, creaba una junta de representativos que prepararían la reforma a la Constitución, la que convocaría a las elecciones de la Asamblea Constituyente, que elegirían las cámaras para que éstas eligieran el nuevo presidente. También planteaba celebrar las elecciones, reconocimientos de los actos legales realizados por el gobierno militar a favor de terceros, reconocimiento de validez de las emisiones de empréstito contratadas durante los años de ocupación, reconocimiento de las tarifas aduanales establecidas por el gobierno militar en 1919 y que favorecían a más de 945 productos estadounidenses. Después de celebradas las elecciones, las tropas estadounidenses se retirarían del país. El gobierno dominicano respetaría las disposiciones de la Convención Dominicano-Estadounidense de 1907, dejándola como vigente, y se comprometía a pagar la deuda externa. El Plan Harding informaba la posición del gobierno norteamericano, que era la ratificación de los actos legales, una posible extensión de la receptoría, una Guardia Nacional comandada por los Estados Unidos y elecciones bajo su tutelaje.
Por ende, las protestas no se hicieron esperar y sucedieron. 3.000 personas de Santo Domingo se manifestaron frente a la casa del gobernador militar contra la propuesta. Esta operaba contra la dignidad y luchas del pueblo dominicano. Y por último, el plan Hughes-Peinado fue el acuerdo que puso fin al gobierno militar estadounidense en territorio dominicano. De acuerdo con este plan, se devolvería la soberanía nacional al país. Mediante este plan o acuerdo, se daba fin a la ocupación militar estadounidense en República Dominicana. Además, se volvería a tener un nuevo presidente constitucional dominicano. Este plan planteaba como principales puntos básicos los siguientes: nombrar un presidente provisional que se encargaría de organizar las elecciones nacionales, celebrar las elecciones, reconocimientos de los actos legales realizados por el gobierno militar a favor de terceros, reconocimiento de validez de las emisiones de empréstito contratadas durante los años de ocupación, reconocimiento de las tarifas aduanales establecidas por el gobierno militar en 1919 y que favorecían a más de 945 productos estadounidenses. Después de celebradas las elecciones, las tropas estadounidenses se retirarían del país. El gobierno dominicano respetaría las disposiciones de la Convención Dominico-Estadounidense de 1907, dejándola como vigente y se comprometía a pagar la deuda externa.